fue la emperatriz más hermosa del Imperio ruso. Reinó durante 20 años sin ejecutar a nadie. No solo era bella y bondadosa, sino que sus logros políticos también fueron notables. Como figura clave entre Pedro el Grande y Catalina la Grande, sucesora de estos dos emperadores, las contribuciones de la emperatriz Isabel a Rusia fueron invaluables. Por un lado, continuó firmemente las políticas reformistas dejadas por Pedro el Grande, por otro, desarrolló vigorosamente la economía. Estableció el primer banco estatal de Rusia, promovió la educación y fundó la Universidad de Moscú. También alcanzó notables logros militares en el extranjero. Durante la Guerra de los 7 Años, formó una alianza con Francia y la emperatriz María de Austria, y derrotó al emperador prusiano Pedro el Grande. Esta serie de acciones también sentó las bases sólidas para la posterior dominación de Catalina la Grande en Europa. Sin embargo, antes de convertirse en una reina cruel, Isabel era todavía una princesa ingenua, indiferente a los asuntos mundanos y obsesionada con el amor. Rechazó personalmente el testamento de su padre, Pedro el Grande, que establecía que Isabel era la heredera al trono ruso. Debido a este testamento, Isabel se convirtió en el mayor obstáculo para el ascenso al trono de su madre, Catalina. La pérdida del último testamento dañó aún más la relación entre madre e hija. La mujer vertió en secreto todo el frasco de medicina en el té. Una vez listo, fingió que no había pasado nada y lo llevó al palacio de la princesa. La princesa acababa de despertar, tomó la taza de té, asintió y sonrió a la criada, y luego lo disfrutó. Afuera, Praskovia, la mejor amiga de la princesa, entró corriendo. Ignorando las objeciones de la criada, corrió directamente a la habitación de la princesa. Afortunadamente, la princesa no había bebido mucho. Praskovia sacó de inmediato el antídoto que había preparado. Isabel tardó mucho en despertar del coma. No entendía por qué Osterman quería matarla. Si era por la voluntad de su padre, entonces su madre podría ser la verdadera culpable. No podía creer que su madre la matara por poder. Sin embargo, esta vez la había malinterpretado por completo. Catalina desconocía por completo el incidente, todo fue provocado por su subordinado, Osterman. Al enterarse del fracaso del plan para asesinar a la princesa, Osterman se enfureció profundamente. Ahora solo le quedaba pedirle al amante de la princesa Baturin que recuperara el testamento de Pedro el Grande de manos de los franceses. Praskovia sacó a Isabel con el pretexto de dar un paseo para recuperar la salud. Pero en realidad, le estaba diciendo a la princesa que los 3 guardias estaban a salvo, y le advertía que tuviera cuidado con Baturin. Sin embargo, la princesa estaba obsesionada con el amor y confiaba plenamente en Baturin. En cuanto supo que los 3 guardias estaban a salvo, accedió a huir a petición de su amante. Aunque Isabel era princesa y heredera al trono designada por Pedro el Grande, tenía poco interés en el poder. Escribió una carta a su doncella Mavra, para que la enviara a la emperatriz. El contenido general de la carta era que no deseaba participar ni involucrarse en ninguna lucha de poder, y que renunciaba voluntariamente a su derecho al trono ruso. Inesperadamente, Mavra regresó y le entregó la carta a Osterman. Mientras tanto, Praskovia fue a la taberna donde se escondían los 3 guardias. Curó sus heridas y les informó de la situación y los planes de la princesa. En ese momento, la policía secreta llegó repentinamente a la taberna a buscarla. El tabernero los instó de inmediato a huir, mientras Praskovia se quedó para cubrir su retirada. Era hija del príncipe Yusupov, por lo que la policía no se atrevió a hacerle nada. El servicio secreto escolta a Praskovia a casa, pero en cuanto baja del carruaje, su padre la interroga con dureza. El jefe de policía revela que su hija ha estado albergando criminales y ayudándolos a escapar. Tras despachar al servicio secreto, el padre, aparentemente bondadoso, finalmente no puede ocultar su ira. Agarra un látigo y corre a la habitación de su hija. Mientras tanto, la noticia de la fuga de la princesa llega rápidamente a la reina, pero ella no está preocupada. Osterman ha hecho público su plan de capturar a la princesa y el testamento en los muelles, antes de que la princesa pueda escapar a París. Otro oficial llamado Mensikov no puede aceptar que Osterman haya obtenido el testamento antes que él, y envía inmediatamente hombres para interceptar a la princesa que huye. Baturin y Isabel huyen, mientras 3 asistentes preocupados por su seguridad los siguen de cerca.
Los franceses esperan en la oficina de correos para capturar a su presa. Los guardias de Mensikov marchan día y noche, decididos a obtener su primera victoria. Los 4 ejércitos tienen diferentes intenciones. ¿A quién se unirá la princesa? Esta fue probablemente la noche más feliz para Isabel, quien siempre había anhelado amor y libertad, y finalmente había huido con su novio. Para la mimada princesa, que había vivido una vida de lujo en la familia real desde su infancia, este viaje aventurero le abrió las puertas a un nuevo mundo. Justo cuando soñaba con una vida tranquila e idílica en el campo, no tenía ni idea de que su novio, Baturin, le estaba usando como un peón. Baturin había contactado en secreto con el francés que esperaba en el hotel. Resultó que no llevaba a Isabel a la remota campiña, sino a Francia. Este francés poseía el testamento de Pedro el Grande, que designaba a Isabel como la próxima heredera al trono ruso. Mientras Isabel estuviera bajo control, Francia tendría una razón legítima para atacar Rusia. El carruaje estaría listo mañana por la mañana. Sin embargo, todo esto fue presenciado por los guardias de la princesa. Les contó a los otros 2 guardias lo que acababa de suceder. Un guardia que admiraba a Isabel desde hacía tiempo, creía que escapar a París podría ser una mejor opción para la princesa. Discutieron acaloradamente sobre esto. Era evidente que el guardia amaba de verdad a Isabel, pero ella solo tenía ojos para Baturin. Sabía que el camino de escape estaba lleno de peligros. Para no dejar rastro, decidió entregarle su virginidad a Baturin. A la mañana siguiente, el guardia esperaba ansioso fuera de la posada. Cuando Baturin apareció, se coló dentro. Al ver a su amada princesa tumbada plácidamente en la cama, se quedó atónito. Por un instante, olvidó el propósito de su visita. La calidez de sus dedos se deslizó sobre su esbelto cuerpo. Al encontrarse con los 3 guardias huyendo, Isabel se sintió inmensamente feliz, y no dejó de compartir las novedades que veía por el camino. Afuera de la posada, los franceses instaron a Baturin a irse rápidamente. El guardia seguía intentando persuadir a la princesa para que no se fuera, pero ella no entendía por qué vivir una vida aislada con su amante se consideraba una traición a la patria. El guardia finalmente comprendió que todo era un complot de Baturin. En ese momento, Baturin, que había oído la conversación, irrumpió en la habitación y apartó al guardia. En ese momento, un francés irrumpió en la habitación, cogió una botella y la estrelló con fuerza en la cabeza del guardia. Antes de que pudieran montar, fueron detenidos por un guardia enviado por Mensikov. Su líder era Zubin, quien había desempeñado un papel clave en asegurar la ascensión de Catalina al trono. Había llegado con órdenes de arrestar a la princesa y los documentos secretos que portaba. Cuando 3 de sus asistentes le informaron que la princesa había sido secuestrada y llevada a los muelles, Zubin inmediatamente dirigió a sus tropas en su persecución. En el carruaje, Isabel vio a Baturin tal como era en realidad. Por mucho que se lo explicara, estaba convencida de que era un completo sinvergüenza. Un carruaje de 2 caballos no podía superar en velocidad a un solo jinete. Pronto, uno de los franceses fue derribado de su caballo por un soldado ruso. El otro se negó a huir e insistió en desmontar para luchar. El duelo tuvo un desenlace predecible. Justo cuando todos creían que todo había terminado, Baturin apuntó con su arma a su amante. Para evitar que la princesa sufriera daño, Zubin y sus camaradas no tuvieron más remedio que obedecer. Baturin usó a Isabel como palanca y logró conseguir un caballo. Tras fingir disculpas, la dejó en el caballo y se marchó. Ahora que Zubin había capturado a la princesa, ya no la perseguía. El documento con un sello especial fue encontrado en el francés. Isabel estaba visiblemente conmocionada. Le dijo que lo que sostenía era el testamento de Pedro el Grande. Sonrió con ironía y miró al cielo. El poder nunca fue lo que buscó, lo que anhelaba era libertad y simple felicidad. Como fanático acérrimo de Pedro el Grande, Zubin no podía aceptar en absoluto que el heredero fuera ilegítimo, y prometió proteger la ascensión de Isabel al trono. Mientras la emperatriz seguía preocupada por la desaparición de Isabel, Zubin se acercó al documento, de suma importancia para todos. Las acciones de Isabel también demostraron sin lugar a dudas que no ambicionaba el trono. Catalina estaba furiosa, ante los intentos injustificados de sus ministros de sembrar la discordia. Su determinación se acentuó aún más,
cuando el propio Osterman presentó el testamento a Isabel. Tras la negativa de la princesa, se lo entregó a la emperatriz, sembrando así la discordia entre madre e hija. Catalina finalmente dejó atrás el rencor contra su hija. Su amor maternal volvió a ocupar su mente. Para compensar a su hija y a su difunto esposo, la emperatriz planeó nombrar a Isabel como su sucesora en la siguiente reunión del consejo. Sin embargo, esta decisión finalmente la condujo a una muerte prematura. Pedro el Grande, el zar más poderoso de Rusia, regresó repentinamente de entre los muertos. La emperatriz Catalina comprendió de inmediato las intenciones de Pedro, usurpó el trono de su hija. Inmediatamente le prometió a Pedro que arreglaría la situación. Pedro entonces señaló su cuello con un botón, indicándole a su esposa que lo cosiera como de costumbre. Pero cuando Catalina sacó la aguja y el hilo del cajón, Pedro había desaparecido, dejando solo el botón sin terminar. Al mismo tiempo, un hombre de rostro desaliñado entró en la habitación de la princesa. Baturin era su novio infiel. No dejaba de acariciarla, intentando reavivar su antiguo amor. Entonces, con seguridad, declaró que la vida en palacio era falsa y opresiva, y que solo él podía liberarla de verdad. Isabel despertó de su sueño. Afortunadamente, todo era mentira. Catalina había recuperado su antigua bondad. Mientras consolaba a su hija, anunció que anunciaría al sucesor en la próxima reunión del consejo y arrestaría a Osterman, el sembrador de discordia. Catalina, una campesina analfabeta, no podía enfrentarse sola a los astutos políticos. Isabel no estuvo de acuerdo con la petición de su madre. Su propósito al traer de vuelta a los supervivientes era poner fin al conflicto y vivir una vida de reclusión. Sin embargo, su madre dijo sin rodeos que era hija de Pedro el Grande, la hija del emperador y la emperatriz. Tras la muerte de Pedro el Grande, madre e hija finalmente se han reconciliado. Por otro lado, Mavra, la doncella de la princesa, se enteró accidentalmente de que su amante se había enamorado de Praskovia, la mejor amiga de la princesa. Para detenerlos, reveló deliberadamente que Praskovia estaba comprometida. Inesperadamente, Isabel decidió enviar a su guardia a confesar su amor, el mismo día del compromiso de Praskovia. Los celos pueden destruirlo todo, así que Mavra le contó a Osterman que la emperatriz planeaba convertir a Elisabetta en la heredera. Osterman decidió no esperar, encontró a Menshikov y ahora estaban juntos. Menshikov, furioso, orquestó la coronación de Catalina, una campesina. Reemplazó a la Guardia Real, secuestró al médico y lo obligó a participar en el envenenamiento de Catalina. En cuanto a Isabel, organizó asesinos en su camino. Una vez muertas la emperatriz y la princesa, todo el gobierno ruso estaría en manos de estos viejos zorros. Una mujer fue apuñalada en la cara, porque su padre la obligó a casarse con un hombre al que no amaba. Pero su padre, un soldado, no temía las amenazas. En cambio, amenazó la vida de sus sirvientes, para evitar que cometiera algún acto imprudente. Las restricciones al matrimonio fueron quizás la mayor desgracia de nacer en una familia adinerada y noble. El día de su compromiso, Praskovia intentó escapar del matrimonio concertado, pero las amenazas de su padre se lo impidieron. El matrimonio fortalecería la prosperidad y la estabilidad de la familia. Al darse cuenta de que todo estaba a punto de decidirse, Praskovia le confesó a su padre que estaba enamorada de otro. Cuando supo que el amor de su hija era solo por un sirviente de la princesa, la mano de su padre, que sostenía un bastón, tembló. A diferencia de Praskovia, la princesa Isabel era una joven audaz en busca del amor. Estaba dispuesta a renunciar al trono y fugarse con su novio por amor. Incluso después de ser traicionada por su novio, aún albergaba la esperanza de encontrar el amor. Animó al guardia a expresar con valentía sus sentimientos, y decidió acompañarlo al compromiso de Praskovia. En ese momento, para mantener el control del gobierno, dos poderosos ministros, Menshikov y Osterman, decidieron asesinar a la emperatriz y a la princesa, y luego apoyar al joven Pedro en la subida al trono. Menshikov acudió al campamento militar en busca de apoyo. Sin embargo, su complot fue descubierto. Al enterarse de que Isabel estaba en peligro, Zubin acudió de inmediato a rescatarla. Al mismo tiempo, Isabel llegó a casa de Praskovia con 3 sirvientes. Poco después, Isabel recibió una carta, informándole de la repentina enfermedad de la emperatriz.
preocupada por el estado de su madre, corrió de inmediato al palacio con 3 guardias. De regreso, un carruaje averiado les bloqueó el paso. Justo cuando el guardia los ayudaba amablemente a reparar el carruaje, el cochero sacó de repente una pistola. Por suerte, el guardia fue perspicaz y lo derribó. Mientras los 3 valientes asistentes luchaban fuera del carruaje, la situación dentro del palacio era extremadamente tensa. Mensikov reemplazó a los guardias en la puerta de la emperatriz y secuestró a Catalina. La atacó verbalmente, llamándola prostituta de pueblo. Las constantes burlas de Mensikov enfurecieron aún más a la ya debilitada emperatriz. Se desplomó en la silla, sintiendo opresión en el pecho y dificultad para respirar. Mensikov llamó al médico, a quien había sobornado hacía tiempo. Y mientras la emperatriz estaba inconsciente, la obligó a firmar un testamento nombrando al joven Pedro como su sucesor. Todos sabían que los sedantes tenían un efecto anestésico y que una sobredosis podía ser mortal. El médico imperial agarró a Catalina del cabello y le obligó a ingerir la droga. La primera emperatriz de Rusia tuvo un final trágico. Catalina fue asesinada por el poderoso funcionario Mensikov y el médico. Cuando su hija, Isabel, regresa al palacio, la emperatriz está agonizando. Isabel se culpa a sí misma por la muerte de su madre, y lamenta no haber venido antes. Mensikov convoca al sacerdote, lo que enfurece a Isabel. ¿Pero cómo puede luchar contra este viejo zorro? En pocas palabras, Mensikov culpa a Isabel de la misteriosa muerte de la emperatriz. Luego lee en voz alta las últimas palabras de la emperatriz, nombrando a Pedro el joven heredero al trono. Isabel recurre a su hermana, Ana, con la esperanza de contar con su ayuda. Juntas pueden impedir que Mensikov monopolice el poder. Pero Ana decide regresar a Holstein con su esposo, dar a luz y vivir una vida sencilla. Mañana es el día en que el consejo vota para elegir un regente. Osterman sin duda votará por Mensikov. Isabel sabe que el voto de Osterman es importante, pero no sabe cómo evitarlo. Zubin ideó un plan. Al día siguiente, subió en secreto al carruaje de Osterman camino del palacio. Isabel ocupó temporalmente el lugar de Osterman, prometiendo levantarse y cederle su asiento en cuanto llegara. En ese momento, el carruaje de Osterman había llegado a las afueras de la ciudad imperial, pero fue detenido por un sargento con el pretexto de buscar a un peligroso criminal. En el salón, los delegados estaban impacientes. El presidente decidió iniciar la reunión. Debido al testamento de la difunta emperatriz, la ascensión del pequeño Pedro al trono ruso era inevitable. Sin embargo, al llegar la elección del regente, el parlamento comenzó a dividirse, y el voto de Osterman fue decisivo. Isabel observó con aire de suficiencia a los 2 viejos zorros discutiendo acaloradamente, y luego, con alegría, tocó la campana de la mesa.